Hola amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, han dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, por supuesto, tienen una dramática secuencia con respecto a todo lo que habíamos señalado en las etapas anteriores, pero esto se refiere fundamentalmente a que en lo que respecta a la situación económica en Europa, las cosas van de mal en peor. Pero veremos cómo se escalona esto. Y lo que respecta al plan, no voy a usar ningún adjetivo, el plan de intervenir en Siria con una versión de ser posible adaptada y mejorada de lo que ocurrió en Siria, está en pleno desarrollo, por supuesto. El marco legal en las Naciones Unidas todavía en condiciones de reconsideración, pero la masa crítica, que es la que de facto han puesto todos los países involucrados, en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar, como veremos, Francia, en segundo lugar Reino Unido, ahí han hecho la misma intervención descarada, buscando a través de sus mercenarios y tropas especiales, más las ayudas de comunicaciones, mucho dinero y armamento, repetir en forma adecuada el cambio geopolítico en un país tan importante como Siria, en la esquina del Mediterráneo, tan cercano a Israel para los intereses del gran lobby, y por supuesto tan necesario, ya que la idea es llegar algún momento a atacar a Irán, tener espacios y cielos abiertos aquí, en una de las hipótesis de las tantas que hay ya preparadas de antemano. En fin, esto es la realpolitik, es el mundo de descaro absoluto. Mientras tanto, unas son las verdades que se dicen en esto, los medios de comunicación, y otras las realidades en los teatros de operaciones. Nos siguen inundando con imágenes donde no hay un solo reportero que diga yo soy de la agencia tal, yo estoy aquí. Y por supuesto, algunos de los colegas siguen cayendo y son bajas en unas guerras donde a veces las cosas no salen tal como lo hubieran querido. Lo que vemos aquí es la salida de los observadores de la ONU. Cuando se van los observadores de la ONU y lo despliegan así, es porque, es decir, señores, nos vamos, porque ahora ya no podemos seguir trabajando en el terreno, por lo tanto, se venció nuestro mandato y no fue renovado, por lo tanto, ahora quedan de su cuenta, por lo tanto, se viene la guerra. Definitivamente van a entrar en una etapa muy diferente. Esto es Damasco, el famoso hotel Damarros, y sale de Siria otro grupo de observadores de las Naciones Unidas. En este caso son 9 miembros, algunos militares, otros que no lo parecen tanto, y se van en una caravana de 7 vehículos. Total de 9 miembros de la misión de supervisión de la ONU partió de Siria y se dirigió hacia el cuartel general de la organización, donde en Líbano, Beirut. La van a pasar mucho mejor. Capital del Líbano, después de que la mayoría de los miembros ya abandonaron el país, azotado por la violencia. El domingo se acabó oficialmente el lapso de su misión y no fue renovada. Todo estaba bien calculado, ¿no? Entonces 7 vehículos de la ONU transportaron hoy a los observadores desde este hotel, el Damarros, muy resguardado en Damasco, y la misión de supervisión de la ONU en Siria terminó sus visitas y su trabajo de campo. Queda atrás numeroso material debido a la creciente violencia. Su mandato se había ampliado en julio por 30 días más y se había nombrado un nuevo jefe de misión, aunque no hubo señales de que la violencia disminuyera. Y esto fue el pretexto para que el Consejo de Seguridad se rehusara a extender la misión. Queda de alguna manera, como gesto simbólico, una misión civil en Damasco, una oficinita civil, para mantener al menos su presencia en caso de que mejore la situación. Bueno, las grandes potencias no están interesadas en que mejore la situación, sino que se radicalice y caiga el gobierno. Se espera que el resto de los observadores partan del país el viernes próximo. Mientras tanto, siguen llegando imágenes como esta. Dicen que es Damasco, dicen que es Al-Bukamal, dicen que es Dair al-Zor y que es Alepo. Pero en todo caso, las agencias, tanto Reuters como Associated Press, dicen no podemos confirmar ni el lugar ni la fecha
ni los personajes. Es decir, todo esto, no hay un solo corresponsal de guerra de las famosas agencias que diga, aquí estamos nosotros, este es el lugar, estamos haciendo... No, no. Las grandes agencias, en vez de colocar sus reporteros, sus corresponsales de guerra allí, se alimentan de lo que páginas web, sitios web, de gente que dice ser del sector tal o cual, pero que está contra el gobierno, los retroalimenta permanentemente. Y esto es parte de la ofensiva. Ahí están los mercenarios, incluso latinoamericanos, muy bien pagados en dólares. Ahí están los comandos que nunca aparecen, enviados por las grandes potencias occidentales para asesorar. Ahí están, por supuesto, los que posan para estas escenas, y la guerra informativa, ¿no? Todo lo que represente gobierno hay que tumbarlo, pero las agencias lo mandan todos los días y no ponen un solo de sus periodistas en el terreno para decir, sí, estuvimos ahí, esta es la ciudad tal, esta es la fecha tal, la hora tal. No es que esto no haya ocurrido, es que esta no es la forma como se debe cubrir con ética. Recuerden, hay dos realidades: la del teatro de operaciones real y la paralela o alternativa en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto es parte del mundo moderno interconectado vía satélite. Si esto es Abul Qamar, Deir al-Zor, Alepo, Damasco, bueno, todo viene en una melange, y así lo deja constancia. En este caso, la agencia que me refiero es Reuters, que dice: Reuters no pudo verificar en forma independiente el contenido de este video, que es obtenido de un website de un medio social. Es decir, nos lo mandan y lo reproducimos. Esto es parte del esfuerzo de guerra, obviamente. Situación difícil, y naturalmente aquí está la periodista japonesa, lo que queda de ella, para ser llevada hacia Turquía. Mika Yamamoto, de 45 años, que ya había estado en varios frentes de guerra, llegó al final de su carrera. Kazutaka Sato, el periodista japonés, dijo: su cadáver ahora está en ese vehículo desde Adana y estar en camino hacia Kilis. Tal vez lleguen como a las 2 de la mañana, debería llegar a Kilis. Después de esto, ya en Turquía, ¿no? Después de esto a Estambul mañana, y en un día su cuerpo debería estar, en un día más, en Japón. Luego Katsusaka Sato dijo: ustedes saben cómo es la situación en Siria, terrible, absolutamente terrible. La gente está viviendo en bombardeos y en ametrallamientos. Este es mi sentimiento, pero yo quiero seguir acá. No sé por qué, pero voy a seguir. Y quiero estar, sí, por supuesto, porque es mi trabajo. But I still stand up. I want. Yeah. Of course I'm very sad. But I must do. El cadáver de la periodista japonesa fallecida en Siria ha llegado ya a Turquía. Está en Kilis, a una docena de kilómetros de la frontera con Siria. Tuvimos confirmación de que se trata de Mika Yamamoto. ¿Conocen este feo edificio? Seguramente no. Esta es una toma desde el Támesis de la sede del MI6. ¿Qué es el MI6? Bueno, se supone que es el lugar donde James Bond recibe sus instrucciones, ¿no? Y el MI6 está metido hasta las orejas, a través del visto bueno del gobierno británico, en el tema de Siria, como estuvo antes en el de Libia. Y así como en su momento el primer ministro habló sobre lo que iban a hacer en Libia, como lo vemos aquí ante la Cámara de los Comunes, también hablarán en el momento que les toque. That under the last government, relations between the British and Libyan security services became too close, particularly in 2000. La realidad hoy es que el servicio secreto británico está metido hasta las orejas ayudando a los rebeldes sirios. El dirigente de los rebeldes sirios señaló que las autoridades del Reino Unido conocen y aprueban en un 100% los datos que la inteligencia británica de sus bases en Chipre hacen llegar a través de Turquía a las tropas rebeldes del Ejército Libre Sirio. Y Francia también reconoce que proporciona apoyo material a las bandas armadas en Siria. Así lo dijo el premier Jean-Marc Ayrault
reconoció hoy que su país proporciona apoyo material al llamado Ejército Libre de Siria, opositor, aunque dice que no le suministra armas. En una entrevista concedida a la emisora PMC, el primer ministro explicó que Francia abastece a los rebeldes sirios con sistemas de comunicación, medios de protección personal. Errol ha reiterado a la comunidad internacional que debe lograr la dimisión del presidente sirio Bashar al-Assad. Hay que conseguir que Assad se vaya, enfatizó. Y Estados Unidos, que está metido en todo esto, confirma que destinó 13.000 millones de dólares a proteger lo que considera su información confidencial. No le sirvió con Assange, por lo visto. La Casa Blanca ya no sabe cómo tapar todas las filtraciones e Internet se está convirtiendo en la pesadilla de un gobierno que no quiere que los secretos más oscuros del país vean la luz. Las agencias de seguridad luchan con uñas y dientes y millones de dólares para intentar que los archivos mejor guardados de la historia del país permanezcan en la oscuridad, y en la última década han doblado su inversión en la lucha contra las filtraciones. La administración de Obama ha procesado a 6 funcionarios de gobierno por haber filtrado información a la prensa, más que todas las otras administraciones, al menos que se sepa. Uno de ellos es Thomas Drake, alto ejecutivo de la Agencia de Seguridad Nacional, quien denunció el fraude y el abuso en la agencia. Drake cayó con todo el peso de la ley de espionaje y dijo: decir la verdad sobre el poder es peligroso en el mundo de hoy. El poder corrompe a los gobernantes, no les gusta airear los trapos sucios, no les gustan las evidencias. Mientras tanto, el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Martin Nezirki, decía hoy: el secretario general está programando para la cumbre la oportunidad de trabajar participando con las cabezas de Estado y de Gobierno, incluyendo el país que será sede, buscando soluciones a los temas centrales de la agencia global, incluyendo el seguimiento a Río+20, la conferencia de sustentabilidad. Pero en todo caso, desafiando a Estados Unidos y a Israel, el jefe de las Naciones Unidas, esto no lo dice él en esta declaración, el jefe de las Naciones Unidas irá a Teherán. La ONU confirmó que el secretario general Ban Ki-moon asistirá a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará en los próximos días en Irán, ocasión que aprovechará para explicar al gobierno israelí lo que el mundo espera de Teherán. Y el comunicado oficial dice: el secretario general tiene la obligación de hacer este esfuerzo. Lo dijo aquí este vocero, como complemento de las declaraciones que estaba dando. Lo dijo Martin Nezirki, quien ahora deja la mesa. Y aseguró que el máximo responsable de la ONU explicará a Irán lo que la comunidad internacional quiere sobre el programa nuclear, el terrorismo, los derechos humanos y la crisis en Siria. Jean-Marc Ayrault, el primer ministro francés, fue noticia hoy por otras razones. Francia subraya su voluntad de mantener la integridad de la zona euro, que es el otro frente de batalla ahora, ¿no? El presidente de la República se encontrará con la señora Merkel en Berlín mañana y estarán hablando acerca del futuro de la zona euro y también hablarán de Siria, por supuesto. ¿Pero qué hay de la zona euro? No es acerca de un presupuesto balanceado lo que necesitamos, también necesitamos crecimiento. Así que tenemos que buscar crecimiento para tener un mejor presente y eso es lo que estamos tratando de manejar. Es necesario que cada quien juegue su rol. Y las cosas están cambiando en Francia y continuaremos defendiendo este punto de vista y no nos daremos por vencido. Queremos crecimiento. Seront-elles soumises à prélèvement social? Cette décision n'est pas prise. En tanto, en Chisinau, en Moldavia, una visita de peso. Merkel propone conceder autonomía a la región separatista moldava de Transnistria y llega con honores aquí a Chisinau. La canciller alemana propuso hoy conceder una autonomía especial a la región separatista moldava de Transnistria como medio de poner fin al conflicto que estalló hace más de 20 años. Subrayó que el actual statu quo en que la región de mayoría eslava funciona como un ente independiente, aunque no ha sido reconocida por la comunidad internacional, no puede perdurar, ya que solo beneficia a unos pocos. En su opinión, una de las condiciones para el arreglo del conflicto es que ambas partes permitan la libertad de movimiento, lo que impulsaría al desarrollo económico y la llegada de inversiones.
Mientras tanto, Grecia. Y aquí el drama de nunca acabar. Juncker aviva la esperanza de algún tiempo extra de gracia para Grecia. El jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, dijo: en esta coyuntura no me estoy refiriendo a un tercer programa griego, porque la Troika está a cargo de dar el examen y la manera en que las autoridades griegas implementarán el total del segundo paquete. Pero esto va a haber que manejarlo a su manera. Und ich glaube, dann habe ich die Gelegenheit, mit dem griechischen Ministerpräsidenten selbst zu kommunizieren, und danach gibt es auch eine Pressekonferenz und dann werde ich Ihnen das sagen. Mientras Grecia se desmorona económicamente, la señora Merkel se desmarcaba de toda esta agenda y hablaba sobre el tema de una autonomía moldava. Y dijo textualmente: la solución del conflicto es posible a través de la concesión a la región de un estatus especial en el marco de la integridad territorial de Moldavia y las fronteras internacionales. Bueno, hasta ahora nadie entiende por qué los temas fundamentales no entraban en la agenda especial. Todo el mundo está esperando, los pesimistas, una caída de Grecia, y atrás, cuidado, se va como la segunda cuenta del rosario, España. Grecia sumida en una verdadera y más profunda crisis. I'm not referring to a third Greek program because the Troika is in charge of giving... Allí estaba Jean-Claude Juncker. No me estoy refiriendo a un tercer programa de ayuda. La Troika no ha cambiado las condiciones del examen para dar a las autoridades la totalidad de un segundo paquete de ayuda. Van a tener que pasar por un muy fuerte examen. Y no estoy abogando por un tercer programa para Grecia hoy en día. Luego dijo junto a Samaras: yo pienso que en tanto el inmediato futuro está en juego, la pelota está en la esquina de Grecia y esta es la última oportunidad. Los ciudadanos griegos tienen que saber esto y estar muy al tanto acerca del hecho de que Grecia y el primer ministro están tomando esto muy seriamente. El primer ministro griego, Antonio Samaras, dijo: le he explicado al señor Juncker que hemos llevado al máximo la agenda de privatización, que estamos gastando en las necesarias reformas estructurales para que en las próximas semanas concluyamos un presupuesto con cortes de 11.700 millones, otro paquetazo neoliberal. Y luego dijo: nos estamos moviendo decisivamente hacia la estabilización. Estamos haciendo el compromiso de lograr todas las metas y haremos honor a esto para salir de la crisis. En medio de esta pesadilla que viven los griegos y la reverberancia de este sismo, vean cómo resopla el caballero, trago amargo tener que dar la cara aquí y sugerir estas medidas de las que todo el mundo sabe no son la solución, pero bueno, le pagan para eso, es un burócrata internacional y todavía están con el catecismo neoliberal. Detrás de Grecia, ojo con España. Mientras tanto, Christine Lagarde, como jefa del Fondo Monetario Internacional, traía la zanahoria e insinuaba el garrote en el nuevo gobierno de Egipto. Egipto solicita apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Entraron por el aro. Egipto solicitó apoyo al FMI para sostener su periodo de transición, declaró en un comunicado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, al término de una reunión con las autoridades de El Cairo. Las autoridades indicaron que Egipto desea que el FMI apoye financieramente su programa económico a fin de ayudar al país a restablecerse, dijo Lagarde, en un comunicado difundido en las oficinas centrales, en el que agrega que el fondo está dispuesto a ayudar al país. Según el gobierno egipcio, se solicitó un préstamo de 4.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y en España, que es la siguiente después de Grecia, ahora es la policía la que no aguanta más.
La gente está harta y la protesta de los policías contra los recortes dicen que la seguridad se debe tratar de otra forma. Nos sentimos tremendamente maltratados, ha asegurado el secretario general del CEP en Madrid, José Miguel Lorenzana, quien también ha reconocido que esperaban que hubiera un trato diferente por parte del Ejecutivo, para añadir después una serie de recortes al funcionariado en general y al Cuerpo Nacional de Policía en particular. Los recortes que nos han efectuado. Ojo, ahora la que protesta es la policía, ¿eh? Begoña Gallego, también miembro oficial de los cuadros de la policía, ha salido a protestar contra este paquetazo neoliberal a ultranza. Imagínate una manifestación de gente que reclama su dinero, gente que está en paro y no tiene trabajo, gente que está afectada igual que nosotros y tienes que custodiarlo, cargar si te lo mandan y detener. No tienes más que hacer tu trabajo, pero empatizas con la gente. La policía está en lucha también por los recortes y aparecen algunos carteles que dicen el mismo perro con diferente collar. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, la misma cosa, ¿eh? Par de perros que solo se diferencian por el collar. Y lo dice la policía, ¿eh? Entre fondo de reptiles y cuartel, decía ese cartelito, y todavía no alcancé a ver el resto. El vicepresidente regional de Madrid, Jesús Lira, también se ha mostrado crítico con la política de ajuste que afecta al Cuerpo Nacional de Policía y ha destacado la situación precaria en la que se encuentran. Los recortes económicos los afectan doblemente y además deben salir a reprimir a su propio pueblo. No aguantamos más, ha dicho Lira, aunque ha señalado que los policías no van a dejar de desempeñar sus obligaciones, pero quiere llamar la atención de los políticos sobre la absoluta falta de derechos que ahora tienen. Cambiamos de escenario y la situación es muy fluida en el ámbito de las relaciones entre Israel y los palestinos. Israel ha pedido comicios palestinos para reemplazar a Mahmoud Abbas. El impresentable canciller de Israel, Avigdor Lieberman, le pidió nada menos que al cuarteto para el Medio Oriente, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, presionar para que los palestinos celebren con urgencia elecciones con el objetivo de sacar a este señor, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, culpable, según Lieberman, del bloqueo del proceso de paz. El diario israelí Haaretz brindó la información al reproducir en su sitio web una copia del mensaje de Lieberman a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton. Esto enfureció a Netanyahu, que, por supuesto, estaba dispuesto a hacer una coalición para retornar al poder así fuera con el diablo, ¿no? Bueno, algo parecido. Aquí tienen al impresentable Lieberman que actúa por cuenta propia ahora y le sabotea las gestiones. También informó que esa misma carta fue dirigida a los otros miembros del cuarteto, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el canciller ruso Sergei Lavrov y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Y por cuenta propia y por encima de Netanyahu, vean la mirada cuerda de Lieberman. La administración palestina es un gobierno despótico, corroído por la corrupción y criticado hasta por sus propios electores, dice Lieberman, en el mensaje enviado por el responsable de las relaciones exteriores de Israel, por encima de Netanyahu, que está ahora que echa espuma por la boca. Dada la flojedad de la posición de Abbas y su política de no reanudar de las negociaciones que frenan el avance hacia la paz, llegó la hora de buscar soluciones creativas para ayudar a los dirigentes palestinos, agrega el canciller, en una clara intromisión de cuestiones que competen a la soberanía palestina, y Lieberman pasa por encima, como lo hizo en más de una ocasión, de Netanyahu. Netanyahu rechaza el comentario del ministro sobre Palestina. Pero ¿quién es Lieberman? ¿Recuerdan el estilazo cuando le hicieron una entrevista en la radio y mientras hacía la entrevista por teléfono fue al baño, hizo sus necesidades, después hizo funcionar el inodoro? Escuchen, este señor es increíble. Y estaban haciendo la entrevista en vivo y en directo. Se fue al baño. El sonido lo hemos ahorrado por razones obvias, ¿no? Veamos cómo están las cosas en términos de la realidad del mercado.
Bueno, eso le pasa a Netanyahu. En vez de haber hecho una coalición con Tzipi Livni, tal vez se hubiera ido mejor, pero él quería, aunque no fue el que ganó las elecciones las ganó el partido de Tzipi Livni, pero no logró juntar la mayoría en la Knesset, y ciertamente Netanyahu se agarró de un clavo ardiente, se alió con quien fuera para lograr la mayoría y poder formar gobierno. Bueno, se alió con Lieberman, ahí lo tienen, disparando cargas de profundidad, pasando por encima del propio Netanyahu. El deseo de protagonismo en un momento de crisis, donde todo el mundo está, vamos a la guerra contra Irán, y la gente manifiesta en las calles diciendo, no queremos ir a esa guerra, va a ser un desastre. Se va a poner bien difícil la situación. Y están en un callejón donde ellos mismos se han metido. Bueno, realidades del mercado. El precio del petróleo venezolano, $102.19. El precio del barril de la OPEP, $112.28, al alza. El precio del Brent del Mar del Norte, $114.70, también al alza. Baja levemente el West Texas, $96.91. Sigue en medio de esta inestabilidad el alza en la onza Troy de oro, 1.639,90. El precio del cobre levemente a la baja, 7.605 la tonelada. Y el precio del café también levemente a la baja, $162.40 el quintal. Y el precio del euro, en medio de este caos, parece que se está recuperando frente al dólar estadounidense y llega a un nivel que hace tiempo que no lo veíamos, 1,25. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Con el ingreso de Venezuela al Mercosur, nosotros podemos empezar a hablar de que ya nos hemos puesto de pie como un polo de poder mundial. Hoy en día podemos decir satisfactoriamente que hay mayor disponibilidad de alimentos. La CELAC, UNASUR, esos son indudablemente esquemas muy importantes para constituirnos en un bloque de poder. De frente, de lunes a sábado a la 1 de la tarde, por Venezolana de Televisión. Tiempo para reunir a la familia, para admirar a nuestros hijos y verlos crecer. Tiempo para reír con ellos, apoyarlos y celebrar sus éxitos. Tiempo para vernos a los ojos y descubrir que somos afortunados. Tu banca móvil del Banco Bicentenario, ahora tienes más tiempo para ti. A la hora de votar, Elena tiene la llave. ¿Me permite su cédula, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? El sistema de autenticación integrado recibe tu número de cédula y verifica tus datos. Luego, pide que presentes tu huella y la compara con la almacenada, resguardando siempre tu identidad. Autenticación válida. Voy a pasar a votar, Elena. Gracias, mi amable. Con el SAI, tu voto es rápido, único y secreto. CNE, experiencia en democracia. ¿Sabías tú que en el estado Miranda, específicamente en Caucahuita, se suma un nuevo barrio Adentro 2? Beneficiando con la mejor tecnología en CDI y SRI del siglo XXI. Barrio Adentro 2 consolida el sistema de salud en Venezuela. Se ha incrementado la producción cárnica, avícola y porcina en el primer semestre de 2012 con respecto a la de 2011. 8% en carne vacuna, 7% en leche vacuna, 8% en pollo de engorde, 13% en huevos de consumo y 13% en producción porcina. Estamos cosechando la patria socialista. Continúa la fiesta del asfalto. Que siga la fiesta.
volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes lo que fue hoy otra característica sesión de la inefable Organización de Estados Americanos. Desde luego estaba un tema que nos atañe a todos los bien nacidos de la patria grande latinoamericana, como es la situación de Paraguay. Y el inefable Insulza presidía, y en Washington, la Organización de Estados Americanos, a la que no le veo mucho futuro en la forma en que está siendo conducida y hacia dónde va, pero es lo que tenemos por ahora, realizaba sesión especial para hacer frente, entre otras cosas, a un tema que no puede ser dejado de lado porque tiene ya una repercusión a escala planetaria, ¿no? En el Salón Simón Bolívar, donde siempre se realiza este tipo de sesión, estaba presidiendo el secretario general, de alguna manera hay que decirlo, de esta organización, y se trató un tema que es una herida abierta. Eso fue un golpe de Estado descarado. Que lo quieran cohonestar personajes como este es otra historia. Ninguna dificultad. Y es interesante también apuntar desde este punto de vista que no han habido ni estados de excepción ni de emergencia en el marco de la crisis política que se ha creado después del juicio político del presidente Lugo. Yo diría que es importante señalar que las fuerzas políticas funcionan de manera bastante normal. Hay un amplio debate que está en la prensa paraguaya entre los partidos de la izquierda primero de todos los partidos en realidad, sobre todo respecto a la próxima elección y de las candidaturas que se van a presentar. Creo que es importante señalar que en el caso del partido que ahora es el principal, que es el partido de gobierno, el Partido Liberal, ya hay una candidatura al parecer unificada, porque uno de los candidatos ha retirado su postulación. En el caso del Partido Colorado, en cambio, todavía no existen, como siempre ocurre, candidaturas de distintas tendencias y distintas corrientes. Hay mucho debate ciertamente sobre lo ocurrido en el país y las posturas que han tomado distintos países, distintas organizaciones respecto a este asunto, pero yo diría que lo principal, el debate tiende a ser sobre la elección, el próximo proceso electoral. En ese sentido, creo que es importante señalar que no hay un cuestionamiento de las elecciones, si bien uno de los partidos de las fuerzas ligadas al presidente Lugo, el Frente Guazú, ha emitido declaraciones muy fuertes en contra del poder electoral. En ningún caso se ha presentado nadie o ha planteado nadie la posibilidad de abstenerse de estas elecciones. Por el contrario, parece que todos van a participar y hay un debate interesante incluso sobre quién va a ser el candidato en lugar del presidente. El presidente Lugo recientemente ha aclarado que él no va a hablar de candidaturas, que él está interesado más bien en el proceso de legitimación de su gobierno y que a eso se va a dedicar en el próximo tiempo. Desde este punto de vista me parece importante informar también sobre el tema jurídico. Las acciones judiciales en contra del juicio político continúan sus causas legales y se está a la espera de una decisión para continuar con los trámites correspondientes. El abogado defensor del presidente Lugo, el señor Emilio Camacho, que ha estado en contacto con nosotros para pedirnos la información acerca de cómo presentarse ante la Corte, la Comisión y los materiales que necesita, ha señalado que en realidad ellos esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte ciertamente entiende estar en una posición incómoda. Él cree que la Corte, sin embargo, podría todavía exigir un nuevo juicio político anulando el que ya existió. No se refiere, en caso alguno, a la restauración, sino solamente a la posibilidad de hacer el juicio, pero dice al mismo tiempo que nosotros, ante una respuesta en la que se consolida el golpe que se instauró el pasado 22 de junio, estamos preparando la documentación para llevar el caso a instancias internacionales como la OEA y la CIDH. Ese cierre comillas, es una cita del abogado al presidente Lugo. Por lo tanto, ese aspecto que fue considerado en nuestro último informe sigue abierto. Creo que existen, nosotros pensamos como
como secretaría, que existen buenas condiciones para iniciar un diálogo político para ver la posibilidad de superar esta división fuerte que ha provocado el juicio respecto al presidente Lugo. Creo que es importante dialogar primero sobre algo que es del interés común, que son todas las garantías para las elecciones, toda la forma que se va a llevar a cabo el proceso, con la esperanza de que eso permita posteriormente, y sobre la posibilidad de excluir todo tipo de represalias y esas cosas que preocupan a algunos, y de ahí pasar a una discusión sobre entendimientos políticos de más largo aliento que puedan impedir o prevenir la presentación de futuras crisis. Pero repito, quiero reiterar que este informe es solamente de continuidad con lo manifestado en el informe que ya presenté en la ocasión anterior, y que la situación desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista político, es de plena normalidad, y desde el punto de vista jurídico los procesos siguen su marcha al ritmo que muchas veces ocurre con este tipo de eventos. Muchas gracias. Es decir, según el secretario general, aquí no ha pasado nada. No hubo un golpe de Estado que tumbó un presidente electo democráticamente, y el señor Insulza vuelve a colgarse otra medalla. Ha transmitido la embajada, más que una carta, un documento, una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral por la que se solicita al Poder Ejecutivo la intermediación ante la Organización de Estados Americanos a fin de lograr una misión de acompañamiento y observación electoral en ocasión de las elecciones generales del 21 de abril del 2013. Esta es una resolución que está suscrita por todos los miembros del Poder Electoral del Paraguay, y que ciertamente nosotros vamos a responder favorablemente, tal como se ha conversado muchas veces aquí. Muchas gracias, presidente. Tu vas très bien, Madame de la Marquise. A las distinguidas representaciones, al distinguido representante de Paraguay, embajador Granadino Hugo Salier. Embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El Paraguay se compromete a cumplir con todos sus compromisos asumidos ante esta organización en esta misma sala, y darle todas las garantías y asistencia que sean necesarias para el cumplimiento de los cometidos de la misión que queremos que vaya a acompañar el proceso paraguayo. Queremos también, tal cual lo hemos dicho, que nos acompañen en la construcción de un Paraguay distinto, un Paraguay sin exclusiones, con las más amplias libertades, en un diálogo franco y productivo entre todos los actores y fuerzas políticas que logren consolidar nuestra democracia con instituciones sólidas y serias, y ojalá nunca más tengamos que vivir crisis como la que hemos sufrido y que hemos superado. Sin enfrentamientos, señores, señoras, sin víctimas que lamentar, con el patriotismo y la voluntad inquebrantable de todos los ciudadanos de bien y las autoridades legalmente constituidas con el propósito de seguir adelante. Todos los actores políticos actúan hoy con total libertad y la más absoluta garantía, lo acaba de señalar el secretario general. No hay perseguidos, no hay ni ha habido perseguidos ni presos políticos desde el 22 de junio. No hay asilados ni exiliados. Los paraguayos, sean de la tendencia política que sean, transitan libremente por el país en plena campaña política, gozando el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, y pueden entrar y salir del país sin ningún tipo de restricciones. Este es el Paraguay, miembro de esta organización, que siente que muchos estados lo acompañan y que desea que lo sigan acompañando, confiando en nosotros, en su pueblo, que les expresa su reconocimiento. Dear colleagues, queridos colegas, dejen que los paraguayos hagan sus propias decisiones. Déjenos pasar página y mirar hacia el futuro,
de la República de Paraguay con optimismo. Colegas, el Paraguay agradece el apoyo y el acompañamiento de los países que comprendieron y respetaron la situación del Paraguay desde el primer momento de este difícil proceso que estamos viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora ofrezco la palabra al distinguido representante de Estados Unidos. Gracias, señor presidente, por presidir esta reunión. Como hemos manifestado en ocasiones anteriores, Estados Unidos tiene un gran interés en el éxito de la democracia en Paraguay. Creemos que los esfuerzos de la OEA deberían centrarse en reformas constitucionales y políticas, no solamente en las elecciones de abril. Creemos que una misión electoral de la OEA, en línea con el informe del secretario general, sería la acción apropiada para fortalecer la democracia de ese país y sus instituciones. La OEA debería apoyar completamente los 3 objetivos destacados por el secretario general: completar el proceso jurídico. La Comisión y la Corte son las voces oficiales en lo que respecta a los derechos humanos y es responsabilidad de estos órganos pronunciarse en estas instancias. 2, el fortalecimiento de los gobiernos de Paraguay en la transición para las elecciones, con la promoción del diálogo, un diálogo abierto, y apoyando la reforma legal, y asegurando que el proceso electoral sea participativo y transparente, sin ninguna represión o exclusión. Estados Unidos quiere permanecer comprometido en el respeto del Estado de Derecho y las instituciones y sus procesos en Paraguay. Gracias. Ofrezco la palabra. Y por supuesto Estados Unidos quiere un gobierno que le asegure que las bases que ha conseguido y las que pretende ampliar en Paraguay sigan allí. Más bien Matos. You almost made it. Casi lo consigue. Señor presidente, consumatum est. El obispo presidente ha sido crucificado en el Gólgota del golpismo parlamentario. Y en las faldas del Gólgota o Calvario, la OEA se prepara en su placidez onírica para convalidar el golpe de Estado novedoso, pero no por ello menos golpista, que ocurrió en el Paraguay. Los tiempos han cambiado. Yo no voy a cometer la imprudencia social de hacer referencias específicas a las fuentes históricas de desestabilización en nuestro continente y dentro del sistema americano. El cerebro se me llena de ejemplos y en su debilidad no quiero perturbarlos por exceso de memoria. Pero ya la OEA busca maneras que le permitan no ruborizarse ante ciertas situaciones que convalida. Ya no es el pasado, ya no es la vulgaridad del asalto del señor Castillo Armas contra la democracia guatemalteca, ya no es la rudeza del general Huesín contra la democracia dominicana. Por cierto, ambos gobiernos de izquierda. Y tampoco, sin entrar en detalles,
es la brutalidad de la operación Yakarta, que fue estimulada por la fuente permanente de desestabilización de los sistemas democráticos en este continente. Se han intentado nuevas formas de golpes de Estado. Vamos a ver si recuerdo alguno. Bueno, en mi propio país, mi presidente fue derrocado, afortunadamente por 47 horas, por una nueva forma de golpe. El golpe mediático, que generó una situación tal que produjo la caída del gobierno bolivariano. Afortunadamente recuperado en solo 47 horas, porque las calles se llenaron de ciudadanos protestando, y la protesta fue tan fuerte que el golpe fue frustrado. Pienso en otro gobierno de izquierda, el del Ecuador, otra forma de golpe de Estado, disfrazado de reivindicación policial, con intentos de magnicidio. Allí tuvo una mejor actuación la OEA, pero de todas maneras se puso en práctica una novedosa forma de Estado. Y hay otra bien interesante: la escisión o la cesación o el separatismo visto con simpatías, con grandes simpatías, por los que intentaron valerse de ese medio para provocar la caída del gobierno de izquierda de Bolivia. Olvidaba en el caso de Venezuela que también hubo posteriormente el golpe perfecto, el paro petrolero. Se paralizó un país totalmente y tuvimos que enfrentar esa situación durante 3 meses, pero nuevamente la voluntad popular impidió la victoria y los generales o almirantes de operetas vieron desvanecidos sus llamados públicos permanentes durante esos 3 meses al derrocamiento del gobierno democrático de nuestro país. Nuestro desacuerdo con el informe del secretario general coincide con el expresado por otras intervenciones anteriores. Se habló de normalidad política, pero en el informe se habla de 2 presidentes. Pero hay algo muy curioso. Yo todavía quisiera saber cuál fue la complicadísima reflexión que llevó a la comisión a visitar en primer lugar al presidente considerado golpista y hacerlo en segundo lugar con el presidente legítimo. ¿Por qué es tan tortuosa la reflexión que podría ser: no visitamos en el primer lugar al presidente Lugo para que no se piense que estamos tomando posición, así que visitemos en primer lugar al señor Franco? Y yo le voy a ser franco, no es esta la manera de hacer las cosas. Y ahora se habla de normalidad política. Se menciona, como ya fue mencionado antes, que hay normalidad social y económica. Entonces, ¿para qué enviar una comisión si todo está paradisíaco? Se expresa que la decisión estuvo apegada a derecho, pero reconoce que se violaron garantías constitucionales como el derecho al debido proceso. Y además se violó el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Es decir, que la justicia fue violada y la OEA no se da cuenta. La dama que representa
o que simboliza la justicia, la dama ciega, quizá aprovechando su ceguera para no poder reconocer, para no poder servir como testigo, víctima, fue violada, y de esa violación, a pesar de nuevas teorías científicas que han surgido recientemente, quedó medio preñada. Y esa medio preñez sirve para ayudar a las gestiones e iniciativas para convalidar el golpe. Y ahora viene un proceso de legitimación. Yo voy a inventar una palabra, a través de la tranquilización, me perdonan los intérpretes, a través de la tranquilización de la situación, de manera de que actuemos como si nada hubiese ocurrido. Eso me recuerda una expresión ya convertida en lugar común en el lenguaje político, concebida por el gran escritor italiano Giuseppe Tommaso di Lampedusa, en El gato pardo: cambiemos todo para que todo continúe como tal. O sea, ya no hay, o se trata de que no haya Castillo Armas, de que no haya Huesín al Huesín, de que no haya Operación Yakarta, de que no haya golpes policiales ni intentos de separación, y ensayemos las vías aparentemente institucionales, porque aquí se ha llegado a decir, se violó la ley, pero dentro de la ley. Esa es casi la lógica que esta bella durmiente que es la OEA, repito, en su placidez unírica, trata de imponer mediante una persuasión apoyada por la vista gorda. Mis colaboradores me dicen que ya debo terminar, eso es no es necesario que el señor presidente lo diga. Creo que puedo terminar dejando muy claro, había olvidado otra cosa, que no apoyamos las proposiciones en mesas. Yo no sé si fue durante la Guerra Civil, algo así como, háblenme de democracia, el primero que me hable de democracia le sacaré el revólver. Yo casi estoy pensando en hacer una amenaza semejante, pero por supuesto simbólica y metafórica. Cuando escucho una palabra que me hace temblar y me llama a advertir a todas nuestras fuerzas de resistencia a una máxima situación de alerta, es la palabra transición. Tiemblen los gobiernos democráticos, especialmente si son de izquierda, ante la palabra transición, porque eso significa que algo se está cocinando. Y hay maneras de cocinar. Por ejemplo, se está haciendo muy popular en nuestros países las harinas precocidas para preparar tortillas, empanadas, arepas, etcétera, etcétera. Ahora esta tecnología propia de nuestra cultura se está convirtiendo o está sirviendo para precocinar o los golpes de Estado o la convalidación de los golpes de Estado. Ya en mi país, en algún momento, un personaje extranjero muy importante, y de una manera, yo diría una combinación de impudicia con inocencia, dijo que en su área de trabajo pues estaba organizando una oficina de transición.
o sea, la preparación del post-Chávez. Harina precocida, ya sabemos de cuál fuente. Así que con esto, señor presidente, en nombre de mi gobierno, expreso que no hay normalidad en el Paraguay, nuestra hermana y querida república, que hubo un golpe de Estado, que ese golpe dentro de algunos procedimientos institucionales se hizo en violación del debido proceso y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que constituye una amenaza, porque además, recordando los comentarios del señor embajador Testamanti de Argentina, aquí se está, perdón que me distraje, se están inventando nuevas formas y se están adelantando nuevas sutilezas para garantizar el éxito de estos golpes con el apoyo o con cierto apoyo dentro de la comunidad internacional, procurado de una manera que realmente nos llama a preocupación, porque esto significa una amenaza potencial, o sea, precocida, contra la democracia del continente, especialmente la democracia de izquierda. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí tomó el relevo nuestro embajador, ex canciller, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Mato. Enfrió el partido, dijo: la verdad es que los demás por lo visto no estaban dispuestos a decir. Y esto es un golpe de Estado. Lo que pasó en Paraguay es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Y aquí se están buscando formas como si quisieran tapar, perdonen el lugar común, el sol con un dedo. Pero si camina como pato, si hace cuac como pato, para decirlo al estilo gringo, y además deja en el piso el reguero que dejan los patos, y nada como pato, es un pato. Esta es la hipocresía institucionalizada en eso que también fue definido alguna vez como el secretariado de colonias del imperio estadounidense. La OEA es esto, señores. Esto es la OEA, la famosa Organización de Estados Americanos. Tienen una proposición para bendecir el golpe de Estado en Paraguay. Lugo no fue depuesto y aquí no ha pasado nada. Y allí siguen las bases estadounidenses y todo su desarrollo y su ampliación sobre el centro, el corazón de la patria grande y el acuífero guaraní, entre otras lindezas. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Si no lo veían aquí, no lo iban a ver en ninguna de las cadenas de habla hispana. Pero en todo caso, gracias por permitirnos estar allí con ustedes, donde quiera que se encuentren. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Yo voto porque el pueblo decide. Mi bandera. La voz del pueblo. Con el ingreso de Venezuela a Mercosur, estamos más cerca de la consolidación de la soberanía alimentaria y de la independencia de nuestro país. Gracias a esta gran alianza con nuestros países hermanos, podremos importar alimentos a precios justos para seguir protegiendo el bolsillo del pueblo. Nuestros trabajadores del campo podrán adquirir insumos agrícolas más baratos y seguir impulsando la producción nacional. Venezuela en Mercosur, un paso más hacia el sueño de Bolívar, un paso más hacia la patria grande.